Trypanosoma cruzi, ¿está bien? El Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. ¿Por qué Chagas? Vamos a decirle, Chagas es en honor al señor Carlos Chagas. Carlos Chagas fue el que descubrió, o vamos a decirle lo que hizo es aportar una información muy importante para nosotros de que el Trypanosoma cruzi causa, ¿verdad?, una cardiomegalia o algunos síndromes, vamos a decir algunas megalias que vamos a hablar nosotros en el día de hoy. La enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis es una antropozoonosis, la misma cosa que malaria. ¿Sí? Chagas es transmitida por un vector biológico que ustedes, ¿verdad?, coloquialmente le conocen como barbeiro. ¿Está bien? ¿Se recuerdan? Pero nosotros vamos a aprender, ¿sí?, el nombre científico, el nombre técnico que ustedes tienen que manejar. Así como le dije hace tiempo, hay que manejar los términos técnicos. ¿Por qué? Porque no todos saben lo que es un barbeiro. Entonces hay que llamarle por su nombre. La antropozoonosis, ¿sí?, que es un vector biológico que actúa como un hospedero, lo que hace es que el ser humano se llegue a infectar por un protozoario flagelado. Este protozoario flagelado es el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi puede infectar a cualquier animal de sangre caliente, hasta inclusive el ser humano. ¿Está bien? Cualquier animal. Ellos tienen como reservorios naturales a los animales silvestres. ¿Qué significa? Vamos a encontrar animalitos que tienen el parásito circulando por los vasos sanguíneos y no van a manifestar ningún tipo de signo de ese tipo de parasitosis. Pero el ser humano sí. El ser humano sí presenta los signos de la parasitosis, aunque de todos los pacientes con Chagas, solo el 2% o el 1% de los pacientes presentan los megasíndromes. No todos presentan. Eso es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque los pacientes que no presentan esos megasíndromes también pueden actuar como unos reservorios. Puede llegar a transmitir a otras personas por distintas vías. Por ejemplo, la transfusión sanguínea, podemos hablar de trasplante, hasta inclusive se habla de una transmisión vertical. En el caso, por ejemplo, de toxoplasmosis, como yo le dije a ustedes la semana pasada, la paciente con toxoplasmosis o la gestante que tiene toxo y tiene una forma latente, tiene muy bajas probabilidades que pueda hacer una transmisión vertical. ¿Se acuerdan? Tipo, cuida tu sistema inmunológico, perfecto, está todo bien. En comparación de Chagas no es así. La mujer que tiene tripanosomiasis, en este caso que vamos a hablar nosotros también, la gestante que tiene tripanosomiasis, y no importa cuántas veces se embarace, siempre va a haber una probabilidad de una transmisión vertical. No importa. Por ejemplo, la mamá o la mujer puede tener 5 hijos. De esos 5 hijos puede ser que ninguno tenga Chagas, o puede que tenga 1, o puede que tenga 2, o puede que tengan todos. No importa las veces que vamos a ver, no importa si después de cuánto tiempo se ha infectado la gestante, si fue hace 10 años, 15 años, 20 años, cuando era una niña de 8 años, siempre va a haber una probabilidad de tener un hijo con Chagas. ¿Me están entendiendo? Después van a saber por qué. Pero hay que siempre hacer un control al niño que viene al mundo. Le hace una serología para la gestante, sale positivo, viene el niño al mundo, hay que ver la probabilidad que este niño vaya desarrollando o manifestando una cardiomegalia más adelante. Existen esos riesgos. Aunque también, ¿verdad?, la placenta confiere una protección. También la membrana placentaria le protege, pero existe una probabilidad de transmisión vertical. Miren, la enfermedad de Chagas, a igual que el toxoplasmosis, puede ser adquirida, puede ser congénita
y puede ser también del inmunocomprometido, así como toxoplasmosis, ¿se recuerdan? Adquirida, congénita y del inmunocomprometido. Esas son las formas clínicas, doctores. ¿Está bien? Esas son las formas clínicas. A partir de la adquirida, otra vez aparecen las otras formas clínicas que yo le voy a citar. Pero es muy importante. Chagas nosotros tenemos la forma adquirida, la forma congénita y también del inmunocomprometido. Del inmunocomprometido yo me refiero al paciente con SIDA. Paciente, ¿verdad?, que tiene VIH y llega a desarrollar el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, puede presentar una pancarditis. ¿Qué significa pancarditis, doctores? Las 3 capas del corazón están inflamadas. ¿Está bien? Es muy importante, no se olviden que yo le expliqué a ustedes la semana pasada. Toxoplasmosis es más encefalitis. Pancarditis es más por Chagas. Corioretinitis es más por citomegalovirus. ¿Se recuerdan? Para que ustedes sepan. Entonces son 3 ¿sí? Gérmenes o agentes infecciosos que yo tengo que tener en cuenta en este tipo de población. ¿Está bien? La forma adquirida. Nosotros vemos, ¿verdad?, que el paciente sí va a desarrollar algunos megasíndromes, en especial el corazón y el tubo digestivo. Pensar que solo el corazón y el tubo digestivo se ve afectado, ¿sí? O solo son las únicas zonas anatómicas que se van a encontrar parasitados, eso sería falso. Todos los sitios o todos los órganos del cuerpo humano se ven infectados o parasitados por Trypanosoma cruzi. Solo que las manifestaciones clínicas de Chagas se puede observar que se presentan más a causa de ¿qué? De un corazón o un aparato digestivo, sí, aumentado de tamaño. Para que ustedes me entiendan. Falar que solo corazón o solo esófago se encuentra parasitado. No, riñón también se encuentra. Hay casos que se presentan, por ejemplo, un megatracto urinario. No es tan frecuente, pero puede aparecer un aumento de tamaño del aparato genitourinario de nuestro paciente. Pensar que el cerebro no esté parasitado, también puede estar parasitado. Mi paciente puede presentar una encefalitis por Chagas y no por toxoplasmosis. Puede presentar una meningocefalitis. Puede presentar un megaestómago también. O sea, acá, doctores, todos los sitios anatómicos se encuentran parasitados, pero por A o B motivo, las manifestaciones clínicas se van evidenciando más en el corazón y en el tubo digestivo. Y yo le voy a explicar en el día de hoy por qué. Vamos a ver nosotros una hipótesis. No es algo que vamos a decirle que sí, esto sí o sí ocurre, pero son hipótesis que hasta hoy en día, ¿verdad?, se acepta, se cree, pero todavía no está bien evidenciado sobre esto. ¿Está bien? Para entender las formas clínicas de Chagas, tenemos que también aprendernos el ciclo biológico. Y para saber el ciclo biológico, lo primero que yo tengo que aprender hoy, que existen algunas formas del Trypanosoma cruzi. Cada forma representa una forma infectante o no también. Vamos a ver nosotros en el día de hoy. Miren, lo primero, vamos a empezar acá. Tripomastigoto. El tripomastigoto es una forma flagelada del Trypanosoma cruzi que tiene una membrana ondulante, gente. Esta membrana ondulante es gracias al kinetoplasto que tiene aquí. Acá vamos a ver este. No, este no es. Este. Acá no se ve bien. En la otra fotito que yo tengo le voy a mostrar. Este, por ejemplo, es el kinetoplasto, que le dije a ustedes que es un segmento de ADN parecido al plásmido, que le va a permitir sintetizar una membrana ondulante. Ellos son protozoarios flagelados. Lo mismo que el Leishmania. Ahora, miren. Esto es lo que nosotros le conocemos como tripomastigoto. El tripomastigoto, fíjense que otra vez se puede dividir en 2 tipos.
y ya le explico por qué. Tenemos el tripomastigoto metacíclico y el tripomastigoto sanguíneo. El metacíclico, miren chicos, es una forma infectante, ¿sí? Infectante atiendan bien, infectante de vector para humano. Tipo, nosotros nos llegamos a infectar con Trypanosoma cruzi con esta forma infectante, el tripomastigoto metacíclico. ¿Está bien? Ahora, la otra forma de tripomastigoto es el sanguíneo. El sanguíneo es una forma infectante de hombre para vector. Sería viceversa. Entonces le vuelvo a repetir. Metacíclico es de vector para hombre, ser humano. Sanguíneo de ser humano para vector. No se olviden. Después nosotros vamos a entender el ciclo biológico. Van a saber de dónde sale eso. ¿Está bien? Pero recuerden ahora. Tenemos tripomastigoto metacíclico y tripomastigoto sanguíneo. ¿Por qué, profesor, verá metacíclico y sanguíneo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es la composición química, ¿sí? Es la composición química que se presenta en la membrana de estos parásitos. En el caso del metacíclico, ellos en su membrana son ricos en este componente. Lipofosfoglucano o glicano, como quieran llamarlo. Lipofosfoglucano, glicano. Y la glucoproteína 63. El lipofosfoglicano, como dice su nombre, lipo de lípido, que está insertado en la membrana plasmática, ¿está bien? Fosfo de grupo fosfato, que es un intermediario o mediador de la unión de ¿qué? De un lípido con carbohidratos. Los carbohidratos es como si fuese el glucocálix de la bacteria. ¿Se acuerdan del glucocálix en bacteriología? Perfecto. Entonces la misma cosa, este es el glucocálix de ¿quién? Del Trypanosoma cruzi. Son redes de carbohidrato que impide también la fagocitosis, o mejor dicho, dificultan la fagocitosis. También evita que las proteínas del sistema complemento se puedan adherir a las paredes del parásito. Por ejemplo, la C3. ¿Se acuerdan de la C3? Que cuando se une la membrana a la C3, ¿qué acontecía? Había un clivaje, vamos a decirle, espontáneo. Se liberaba C3A, venía C3B, se unía el factor B y todo eso que nosotros llegamos a estudiar. La glucoproteína 63 es una enzima que ellos también tienen en sus paredes junto con el lipofosfoglucano. También hidroliza al sistema complemento. El tripomastigoto metacíclico es una forma infectante rica en estos componentes. Entonces, ¿qué acontece? Los parásitos, vamos a decirles, son difíciles de ser fagocitados y también difíciles de ser marcados con el sistema de complemento. Es un mecanismo de evasión de nuestro sistema inmunológico. En comparación, doctores, el tripomastigoto sanguíneo, que es pobre en ¿qué? Pobre en lipofosfoglucano y también glucoproteína 63. O sea, para que ustedes me entiendan, tienen poco, tienen menos. Tienen menos, al tener menos, entonces son más fáciles de asesinar. ¿Están entendiendo? Son más fáciles de ser digeridos, son más fáciles de eliminar, de fagocitar, cuando ellos se encuentran circulando por los vasos. Pero eso no significa que nosotros, ¿verdad?, vamos a poder eliminar al parásito del cuerpo. Vamos a ver nosotros qué es lo que pasa al ser humano, del por qué ellos permanecen en estadio crónico por mucho tiempo o por el resto de la vida. Ahora,
¿Entendieron ustedes tripomastigoto metacíclico y sanguíneo? ¿Sí? Entonces, el metacíclico es de transmisión vectorial y de alimentos. Vamos a ver nosotros qué alimentos, que yo creo que ustedes ya saben, pero hay una observación que vamos a dejar acá de los alimentos, porque no es una vía de transmisión muy frecuente. En el caso del sanguíneo, que era que le dije a ustedes del ser humano para vector, es una forma de transmisión vertical y transfusional. Si ustedes se preguntan, ¿cuál es la forma infectante para el feto en el caso de una gestante? Es el tripomastigoto sanguíneo. ¿Entienden? ¿Cuál es la forma infectante? Si de la transfusional o vía transfusional es el sanguíneo, que significa donar sangre. ¿Está bien? ¿No quieren cerrar esa ventana? Depende de ustedes, por el ruido, no sé. ¿Escucharon? ¿No vieron? No va a parar. Y yo creo que hoy amaneció muy animado ese perro, ¿verdad? Vamos, ¿qué cosa le vamos a dar una benzodiazepina para que se duerma todos los jueves a la mañana? Vamos. Un clonazepam de esas. Vamos. Miren, vamos aquí. Epimastigoto. Atiendan bien. El epimastigoto es una forma multiplicativa, proliferativa, que se encuentra en el tubo digestivo del vector. Ojo con eso, doctores. Miren que esto, el tripomastigoto, que me olvidé decirlo a ustedes, metacíclico y sanguíneo, no es una forma proliferativa. Son formas infectantes, pero no proliferativa. El epimastigoto es una forma proliferativa, pero no infectante. ¿Está bien? No son infectantes, pero sí son una forma multiplicativa que se encuentra en el tubo digestivo del vector. Para que ustedes entiendan, el epimastigoto, que se va a multiplicar por una fisión binaria, en un periodo, en algún momento, se va a tornar en un tripomastigoto metacíclico. Y cuando se torna metacíclico, miren chicos que va a ser infectante ya ahora para el ser humano. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Perfecto. Exatamente. Já vou falar, calma aí, tá bom? Vamos. Ya les explicaré el ciclo, no se preocupen. Miren, la otra forma que yo tengo que saber en el día de hoy. Antes de pasar a la otra forma. Miren el epimastigoto, su kinetoplasto. El kinetoplasto está detrás del núcleo, ¿vieron? Y el kinetoplasto está aquí, que está bien en la punta, en el extremo de mi Trypanosoma cruzi. O sea, lo que pasa con este parásito es un cambio morfológico que lleva su kinetoplasto aquí. Entonces la membrana ondulante crece con flagelo aquí. ¿Está bien? Ahora vamos a la forma de amastigoto. El amastigoto, doctores, si no tiene un flagelo, o sea, no tiene un flagelo que sobresale, porque tiene, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Pero es cortito y no le sirve para locomoverse. Y el amastigoto, doctores, es una forma parasitaria intracelular. Se encuentra dentro de las células del hospedero. En este caso, el animalito o el ser humano. ¿Está bien? Es una forma multiplicativa. Va a encontrarse en el citoplasma, se va a ir multiplicando, doctores, aquí, y en algún momento va a tener que salir, pero va a salir de otra forma. Ahora, para que ustedes entiendan también que esta es una forma infectante para los trasplantes. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos amastigoto, multiplicativa, intracelular. ¿Está bien? Epimastigoto, forma multiplicativa en el tubo digestivo del vector. ¿Está bien? Tripomastigoto, metacíclico, tripomastigoto sanguíneo. ¿Está bien? Son formas infectantes. ¿Sí? Son formas infectantes para el hospedero y también para el vector. Y esta es una forma infectante, sí, por vía de trasplante. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí?
Bueno, ahora vamos a entender nosotros el ciclo biológico. Miren, vamos a empezar por acá. Entonces vayan prestando atención. El vector biológico que ustedes le conocen como barbero, el nombre real de ella en realidad, porque es la hembra que va a estar picando, sí, es Triatoma infestans. O también le pueden decir, no, triatomino. Me escribí barbero y te pongo mal. Sí, me vas a poner triatomino. Sí, es que no conseguí escribir triatoma infestans. Entonces, es triatomino, doctores. ¿Está bien? Entonces, tienen que aprenderse. Triatomino, la hembra, que en este caso es la que necesita sangre, es nuestro vector biológico, ¿verdad? Que se va a ir contaminando, escuchen bien, se va a ir contaminando con la sangre con tripomastigoto sanguíneo. ¿Escucharon qué le estoy diciendo? Cuando viene a picar, ¿sí? El triatomino va a llevar en su tubo digestivo los tripomastigotos sanguíneos. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, el vector, doctores, el vector normalmente pica en zonas de piel descubierta, donde, por ejemplo, el rostro, las extremidades, como los brazos, las piernas, o todo caso también las espaldas. ¿Está bien? En este caso va a picar, normalmente pica de noche, ¿sí? Se aprovecha para poder llevar sangre porque ella necesita para colocar sus huevos. ¿Está bien? Los tripomastigotos sanguíneos, al llegar en el tubo digestivo, lo que va a suceder es diferenciarse en epimastigotos. En el interior, ¿sí? En el interior, ¿verdad? Del tubo digestivo de nuestro vector biológico, los tripomastigotos sanguíneos se van a convertir en epimastigotos. ¿Se recuerdan? El epimastigoto es una forma multiplicativa o reproductiva, multiplicativa del parásito. Esto lo va a hacer por fisión binaria. Es una fase asexual. Acá, chicos, ya no hay una reproducción sexual. Entonces, tienen que recordar. Trypanosoma cruzi y Leishmania no presenta fase sexual. Solo presenta fase asexual. Ya salimos nosotros lo que es la sexual. Ahora, lo que me preguntó hace rato Thaisa. El epimastigoto se va a continuar multiplicando en el tubo digestivo del vector. Después de 15 a 30 días, ¿está bien? Después de 15 a 30 días, el epimastigoto se va a diferenciar en tripomastigoto. ¿Está bien? El tripomastigoto metacíclico. ¿Está bien? Es metacíclico. Y van a ser excretados por las heces. Por las heces del vector. Ojo con esta parte. Escuchen bien qué le voy a decir. En algunas literaturas, para que ustedes no se confundan por ahí si es que ustedes si revisan un artículo científico o algunos libros o escuchan por ahí. En algunas literaturas aparece que el tripomastigoto metacíclico son excretados por la saliva, pero lo que son excretados por la saliva es la otra especie de trypanosoma. ¿Está bien? Existe una especie llamada brucei. Trypanosoma brucei, sí, es una especie que nosotros no tenemos aquí. Está en el continente africano. Ellos también tienen una vía de transmisión vectorial. La diferencia es que ellos son, sí, excretados por la saliva del vector. Y el Trypanosoma cruzi es excretado por las heces. ¿Cuándo sale por las heces? Cuando el vector
viene, pica, se llena de sangre la panza, la sangre que está ahora en la pancita va a expulsar o va a hacer que la hembra defeque y también que orine sobre la piel, próximo a la zona que está haciendo esa penetración percutánea. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La orina, que van a tener sustancias antígenos que van a, vamos a decirle, desencadenar una respuesta alérgica, una respuesta, por ejemplo, inflamatoria, el ser humano o el animal, lo que sea, sí, va a sentir esa reacción y va a comenzar a coser. ¿Me están entendiendo? Cosa. Entonces, a la hora de coser, a la hora de rascar, los tripomastigotos metacíclicos se van a acercar a la zona de entrada y va a conseguir penetrar en esa piel en donde va a estar perforada, chicos. Ingresan los tripomastigotos metacíclicos. Entonces, los tripomastigotos metacíclicos, ¿sí?, van a entrar en el interior, ¿sí?, en el interior del hospedero y van a empezar a parasitar diferentes tipos de células del cuerpo. Así como toxoplasma es capaz de parasitar, escuchen bien, es capaz de parasitar células del sistema fagocítico mononuclear, que serían monocitos, células dendríticas, ¿está bien? Van a parasitar músculo cardíaco, ¿sí? También esquelético si quieren colocar. Van a parasitar neuronas, también. Van a parasitar también hepatocitos y células endoteliales. Tiene un tropismo tisular o tiene una afinidad por distintos tipos de células. O sea, puede infectar cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo. ¿Comprenden qué le digo? ¿Sí? Los tripomastigotos metacíclicos comienzan a invadir a una célula nucleada, ¿está bien? Van a estar dentro de la célula y se van a diferenciar en amastigoto. ¿Cómo? Yo le voy a explicar dentro de un rato. Pero los amastigotos van a estar primeramente, primero va a empezar por una vacuola parasitófora. Va a tener la capacidad de inhibir, ¿sí?, la fusión del fagosoma con lisosoma, ya le explico cómo, y una vez que inhibe, o vamos a decirle, evita la digestión, lo que va a hacer es tornarse en ¿qué? En amastigoto en el citoplasma. Al tornarse amastigoto en el citoplasma, va a empezar a multiplicarse por fisión binaria otra vez. Después de 72 horas, va a haber muchos amastigotos dentro de esta célula. Va a haber un momento que va a decir amastigoto, bueno, me cansé de multiplicarme. Ahora me voy a convertir en un tripomastigoto sanguíneo. Solo que para salir de esta célula, ¿qué es lo que tiene que provocar? Una lisis. Una lisis de esta célula, doctores, lo que va a hacer es estimular un proceso inflamatorio. ¿Está bien? Va a estimular un proceso inflamatorio, va a liberar todas las sustancias que se encuentran aquí y va a empezar a estimular una respuesta inmune. Eso es muy importante. ¿Por qué? Los pacientes en la fase aguda de la enfermedad, como la toxoplasmosis, van a estar muy parasitados. ¿Está bien? Va a haber una respuesta inflamatoria intensa. Va a haber una inflamación en distintas partes del cuerpo. Con la lisis de la célula, más con los antígenos extraños del parásito, lo que va a hacer es estimular una activación del sistema inmunológico, en donde va a desencadenar más adelante la activación de la inmunidad específica. ¿Está bien? Sí, hay inmunidad humoral y la inmunidad celular. ¿Se recuerdan todo de eso? ¿Por qué tenemos que mencionar eso? La misma cosa que toxoplasmosis. En estadios crónicos, la inmunidad cuando se
pone firme y dice, no vas a parasitar más, la carga parasitaria disminuye bastante, pero no totalmente. Los pacientes van entrando en un estado crónico. Los pacientes con estados crónicos de la enfermedad van a tener muy pocos parásitos en el cuerpo. Y estos parásitos van a estar alojados ¿dónde? Corazón, esófago, estómago, intestino, o aparato genitourinario, o sea, en distintas partes. Van a aparecer ahí, pero a diferencia de toxo, se van a ir multiplicando todavía. Ojo que le estoy diciendo, no va a parar, va continuando multiplicándose y van a ir saliendo aún de estas células para poder parasitar a otras células. Ahí se diferencia con toxo. Toxo, que le dijo el profesor, que pasaba bradizoíto, ¿se recuerdan? Se quedaba dentro de esa vesícula. Pero la diferencia que tiene Chagas con toxo, se multiplica. ¿Por qué tengo que saber, profesor, que se multiplica? Se multiplica, hay una baja carga parasitaria. Porque, como le dije a ustedes, en el caso de la gestante, no importa cuántas veces se embarace, siempre hay un riesgo de que tenga un hijo con Chagas. ¿Están entendiendo? Disminuye la carga parasitaria. Hay pequeñas probabilidades de una transmisión vertical, pero existe todavía esa probabilidad. Y además también, vamos a decirle, en una mujer no embarazada y en hombre que tiene Chagas, el proceso inflamatorio continúa, pero es mucho menor debido a la carga parasitaria que tiene. Son pocos parásitos. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes con Chagas? Los pacientes con Chagas que ustedes van a evidenciar con una serología, que a veces no se puede evidenciar con un electrocardiograma, ustedes le pueden hacer electrocardiograma todo normal, le pueden hacer una radiografía de tórax todo normal, le puede hacer cualquier tipo de examen de imagen todo normal. La única cosa que va a evidenciar es la serología. Este paciente con serología, para que ustedes sepan, de serología positiva, son pacientes que tienen, sí, un proceso inflamatorio, pero en menor grado. Continúa este proceso inflamatorio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este paciente é como se fosse um copo que a gente está deixando debaixo da torneira. Uma torneira fechada que aún continúa, ¿sí?, goteando pequeñas o saliendo pequeñas gotas de agua. Entonces, ¿qué pasa? Esas gotitas de agua que está saliendo por la torneira va a caer y son los procesos inflamatorios que están apareciendo. Poquito a poquito va cayendo dentro do copo y va a haber en algún momento que ese copo, ¿qué va a acontecer con ese copo? Va a encher. Va a llenar, se va a derramar y serían los síndromes, o sea, serían los megasíndromes. Entonces, los pacientes con serología positiva, yo tengo que convencerle, así como le dije a ustedes, la embarazada cuando presenta una serología negativa para toxo, yo tengo que convencerle, no importa, sea hombre, mujer no embarazada o una gestante, tengo que convencerle que tiene que venir a hacer un control con nosotros. Estos controles son electrocardiograma, ecocardiograma, una radiografía de tórax. Luego tengo que hacer todos los exámenes para poder evidenciar si existe un aumento de tamaño de estos sitios anatómicos. Una vez que ya se va evidenciando, yo ya entro con mi control terapéutico. Ya empiezo el tratamiento para Chagas. ¿Por qué? Porque cuando existe un megasíndrome puede haber alteraciones en la absorción de nutrientes, en el caso del intestino, o secreción también. Se altera la secreción de algunas sustancias, ¿sí?, de los epitelios de la mucosa. Y también podemos hablar de las alteraciones cardíacas que se pueden presentar. Entre una cardiomegalia y entre un megasíndrome digestivo, lo más frecuente es el corazón. Y vamos a ver nosotros por qué a veces el corazón, ¿verdad?, va aumentando de tamaño
y por qué aparecen las manifestaciones clínicas en mi paciente, ¿verdad? En ese corazón. Miren, el sanguíneo sale, parasita una nueva célula nucleada, ¿está bien? Se vuelve a convertir en amastigoto, pasa a ser otra vez tripomastigoto sanguíneo, sale otra vez. Y así va continuando. Entonces, una persona que tiene Chagas, que tiene Trypanosoma cruzi, o mejor dicho, tripomastigoto sanguíneo, va a ser infectante para un nuevo triatomino que no está infectado, ¿verdad? Va a venir, lleva la sangre contaminada y continúa otra vez el ciclo. ¿Está bien? Miren chicos, los pacientes puede ser que no evidencien ningún tipo de manifestaciones clínicas, hasta inclusive puede morir por otra causa y nunca evidenciar las manifestaciones clínicas de Chagas. Como yo le dije hace rato, el 2% de los pacientes van a presentar un megasíndrome, el resto no presenta. El que no presenta actúa como reservorio y el que no presenta también, vamos a decirle, puede hacer transmisión por distintas vías. Por eso que el paciente con Chagas positiva ya no puede donar sangre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le puede pasar a otra persona. Y la misma cosa, tiene que cuidar su sistema inmunológico. Trypanosoma cruzi o Chaga es también una enfermedad oportunista. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Una consulta? ¿Nada? Tranquilo. Miren, el tripomastigoto es una forma infectante del parásito, es de aspecto fusiforme. Fusiforme se refiere que empieza así finito, va engrosando, después vuelve a ser finito. Tiene un citoplasma granuloso y un núcleo central vesiculoso. Acá, por ejemplo, este es un núcleo. Tiene un kinetoplasto subterminal posterior al núcleo, del cual emerge un flagelo que recorre el parásito. Es de gran movilidad por el flagelo que tiene. Se le encuentra en sangre de los vertebrados en el intestino posterior de los vectores. No tiene capacidad multiplicativa y es una forma de diseminación de la infección en los mamíferos. Este es el tripomastigoto sanguíneo, metacíclico. Acá está, sanguíneo y este es el metacíclico. El metacíclico es más finito. El sanguíneo es un poco más gordito. Este es el kinetoplasto. Esto es lo que nosotros buscamos también en una gota gruesa. ¿Se acuerdan de la gota gruesa que le expliqué a ustedes de malaria? Que se toma la sangre del paciente, que tiene que ser del dedito, colocar la lámina, hay que hacer esa desfibrinar y empezar a contar. Este es el brucei. El brucei la misma cosa, se encuentra en la sangre. Ellos también tienen una afinidad por distintas células del cuerpo, pero se puede observar que tienen un mastropismo hacia las células del sistema nervioso central, causando, por ejemplo, una encefalitis, y la manifestación que causa también, ¿verdad?, es que hace que el paciente tenga mucho sueño. Se le conoce como agente causante de la enfermedad del sueño. ¿Está bien? Esta es la enfermedad de Chagas. Yo creo que yo tengo esta enfermedad de sueño. Acá, por ejemplo, si tengo que hacerme un examen para vamos. Acá, por ejemplo, miren. Todo este es nuestro parásito. ¿Está bien? Este es lo que va a empezar a parasitar a la célula del hospedero. Miren el epimastigoto. El epimastigoto es lo que se encuentra en el tubo digestivo del vector y es la forma multiplicativa. Dice, en el medio de cultivo también se puede cultivar los parásitos, pero no es un cultivo que cualquier laboratorio va a hacer. ¿Por qué? Porque implica riesgo biológico. También tiene un aspecto fusiforme, como el tripomastigoto, tiene un kinetoplasto localizado a nivel del núcleo o por delante del eje, del cual emerge el flagelo. Tiene gran movilidad también. Este sería el epimastigoto. Amastigoto tiene una forma esférica, miren, ovalada, dice también. Acá tiene un flagelo, pero no es un flagelo que va a emerger ¿para qué? Para que se pueda locomover, él es inmóvil. Este es el kinetoplasto y es el núcleo. Esto es lo que yo puedo observar mediante una biopsia. ¿Tá? Se puede observar una biopsia o también una necropsia, o se puede hacer una punción y hacer una reacción en cadena polimerasa. Son formas parasitarias también. Es la forma reproductiva intracelular, sí, en el hospedero intermediario.
Nosotros vimos que existen 4 formas, también existe un quinto, que es el esferomastigoto. ¿Está bien? Opa, ¿por qué aparece así? Se cambia. También existe una forma llamada esferomastigoto, solo que nosotros vamos a obviar, no vamos a tener en cuenta para estudiar, ¿está bien? No se preocupen. Leishmania también así, pero a mí me interesa que ustedes me aprendan epimastigoto, tripomastigoto y amastigoto. ¿Está bien? Miren, en el estómago de los triatominos existen otras formas del parásito con capacidad multiplicativa y un pequeño flagelo libre que bordea el cuerpo celular, que serían los esferomastigotos. El parásito se multiplica en el intestino medio como epimastigoto en un plazo de 15 a 30 días. Se desarrolla en el intestino posterior los tripomastigotos metacíclicos. Estos son formas infectantes que van a salir al exterior con las deyecciones del vector. En los mamíferos, los tripomastigotos metacíclicos van a penetrar células del tejido celular vecino al sitio de la picadura del vector y dentro de ellas se transforman ¿en qué? Amastigoto. Luego de terminar con su reproducción por una fisión binaria, van a salir, se están yendo más allá, van a salir a la sangre y vuelven a ser infectantes, pero en este caso para el vector. No sé qué le pasa. Mira, un ratito. Parece que no quiere trabajar hoy. ¿Qué ferias? Está cansado. No se puede cansar. Tiene mucho camino que recorrer todavía. Vamos. Miren, chicos. El parásito, atiendan bien acá porque si no se van a perder. El parásito, ¿sí? Estimula a que una célula lo fagocite. ¿Está bien? Recuerden que yo le dije a ustedes que ellos son resistentes a la fagocitosis cuando se habla de metacíclico. El parásito estimula a que un hepatocito, una célula endotelial, un músculo cardíaco, neurona, lo fagocite. ¿Cómo consigue hacer eso, verdad? Miren, él es capaz de adherirse, ¿sí? a la matriz extracelular, ya que tiene moléculas parasitarias adhesivas, como por ejemplo la glucoproteína 85, ¿sí? 85 por el peso molecular, 63 también es el peso molecular, para que ustedes entiendan. Esta glucoproteína 85 se le puede llamar también como transialidasa o también penetrina. ¿Sí? Son proteínas de adhesión a la matriz extracelular. Tiene afinidad por algunas sustancias que se encuentran en nuestra matriz. Laminina, fibronectina o también heparina. Son capaces también de hidrolizar colágeno y fibronectina, que son componentes de la matriz. Este rosadito, por ejemplo. Este rosadito, vamos a decirle que sería el colágeno, que sería la fibronectina. Ellos van hidrolizando hasta entrar en contacto con la membrana celular. Acá, por ejemplo. La membrana celular se va a adherir a la membrana gracias a la glucoproteína 85, ¿sí? O también otras sustancias que presentan el parásito. Al adherirse, miren bien lo que va a pasar acá. Al adherirse a la membrana plasmática, va a ocurrir una activación en este parásito o va a activar una proteína que él tiene. Esta proteína se conoce o se le llama oligopeptidasa B. La oligopeptidasa B es una enzima que está acoplado a la membrana del parásito. Se desprende esta proteína o esta sustancia que se encuentra en la membrana del parásito, pero hacia el lado citoplasmático. ¿Para qué, profesor? Escuchen bien lo que va a suceder. Para secretar
o estimular la secreción de esta enzima, crucipaína. Esta crucipaína, o que vai fazer? Vai furar, va a perforar la membrana de la célula hospedera. Perfora, ¿está bien? ¿Para qué? Miren qué va a suceder. Aumenta el nivel de calcio. Al aumentar el nivel de calcio, porque el calcio es un elemento esencial para la polimerización de los filamentos de actina, ¿está bien? Lo que va a hacer es facilitar el ingreso del parásito, ¿está bien? Entonces vamos otra vez. Se adhiere a la membrana de la célula hospedera, ¿sí? Se activa esta enzima hacia el lado citoplasmático para secretar la crucipaína. La crucipaína actúa como una perforina, ¿está bien? Así como la perforina del CD8, ¿se acuerdan? Que van a permitir la entrada de ¿qué? De granzima, ¿se acuerdan todo de eso? Pero en vez de granzima, ahora que va a entrar es calcio. Calcio ingresa en el interior de la célula para que pueda facilitar el ingreso del parásito. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Ese es un mecanismo que utiliza nuestro parásito para ingresar dentro de las células. ¿Por qué le explico esto? Porque la oligopeptidasa B se puede observar que es, vamos a decirle, un factor de virulencia muy importante para el parásito, en conjunto con el lipofosfoglucano y la glucoproteína 63. Son factores de virulencia que pueden aumentar, puede hacer que sea una cepa muy virulenta o puede disminuir haciendo que sea una cepa poco virulenta. ¿Está bien? Ahora miren. Invasión, establecimiento y diferenciación. Existen dos tipos de mecanismos que el parásito va a ingresar dentro de una célula. Uno, por mecanismos no fagocíticos, que ya nosotros vimos aquí. ¿Está bien? Es un mecanismo no fagocítico, que significa que hace que la célula lo fagocite. Y otro, por mecanismos fagocíticos, que ocurre, por ejemplo, en monocitos y células dendríticas. Monocitos o macrófagos que son células fagocíticas, ¿se acuerdan? Van a fagocitar ellos. Pero la misma cosa, impide otra vez la digestión del macrófago, o sea, no va a dejar que el macrófago lo pueda digerir. Ahora miren, cuando nosotros hablamos el mecanismo no fagocítico, es por la internalización o permite la entrada de calcio o por la unión que tiene con algunos grupos de fosfolípido que nosotros tenemos en la membrana plasmática. Acá, por ejemplo, tenemos, sí, por la internalización de calcio, que sería este mecanismo, la crucipaína, ¿está bien? Acá, por ejemplo, va a estimular que lo fagocite. Seguimos acá esta flechita. Esta es la vacuola parasitófora futura. Miren los lisosomas. Se van a fusionar para formar ¿qué cosa? Un fagolisosoma. Pero no va a poder ser digerido. ¿Por qué? Por el simple hecho que tiene este componente. No son digeridos porque son ricos en lipofosfoglucano y son capaces de romper la membrana de la vacuola y miren qué va a pasar con la membrana de la vacuola. ¿Qué aconteceu? Está sumindo, ¿vio? Y miren quién aparece acá, el amastigoto. O sea, dentro de la vacuola ya se va convirtiendo en amastigoto y se van a ir multiplicando en el citoplasma. ¿Está bien? Este es por una forma dependiente de calcio. Otro, la presencia del fosfoinositol trifosfato, que es un fosfolípido. También la misma cosa, utiliza este componente para estimular su fagocitosis. Acá, por ejemplo, la misma cosa, se fusionan los lisosomas, se va a formar los fagolisosomas, inhibe su digestión, ya que es rico en lipofosfoglucano,
Y miren qué pasa otra vez. Se van convirtiendo en amastigoto hasta llegar al citoplasma y se multiplica otra en el citoplasma. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Estos son mecanismos no fagocíticos. O puede ser por un mecanismo fagocítico, en donde la célula lo fagocita, así como el macrófago o la célula dendrítica. A veces también se consigue fagocitar. Entonces, el tripomastigoto se rodea del lisosoma formándose la vacuola parasitófora e inicia su diferenciación a mastigoto dentro de la vesícula. Se desintegra la vacuola, donde se van a localizar en el citoplasma y se van a multiplicar en el citoplasma, pero ya en una forma de amastigoto. La diferenciación a tripomastigoto y salida de la célula de huésped ocurre después de 72 horas de multiplicación. ¿Qué significa? Después de 3 días comienzan a aparecer los primeros tripomastigotos sanguíneos, que van a salir a los vasos sanguíneos para poder parasitar a otras células después. Solo que el tripomastigoto sanguíneo, chicos, que es pobre en estos componentes, ya son fáciles de ser fagocitados. ¿Está bien? Ya van a ser fáciles de ser fagocitados, se elimina la mayor parte, pero no se elimina totalmente. Por eso el paciente tiene una baja carga parasitaria y continúan los procesos inflamatorios, pero con menos intensidad. Miren, esta sería la vacuola parasitófora. Su transialidasa o otras proteínas lo que va a hacer es furar o crear también porinas en la vacuola. ¿Para qué? Para que después se pueda fragmentar. Dentro de la vacuola se va diferenciando ya de tripomastigoto metacíclico a mastigoto. Miren, formación de poros en la membrana, así como el toxoplasma, ¿se recuerdan? Que perfora la membrana, no permite la fusión de los lisosomas con los fagosomas. Y miren qué sucede, se transforma en amastigoto. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Miren, doctores, acá. Tripomastigoto. ¿Está bien? Este es el metacíclico sanguíneo. Sanguíneo. No porque están acá los glóbulos rojos, ya dio sanguíneo. Hay que mirar que es más gordito. ¿Se acuerdan? Estos, por ejemplo, son, no se ve bien, ¿verdad? Pero estos son los tripomastigotos metacíclicos. Otro. Estos son los esferomastigotos que yo les dije que nosotros no vamos a tener en cuenta. Ellos son cortitos, son formas multiplicativas que se encuentran en el tubo digestivo del vector. Este es el tripomastigoto metacíclico. ¿Sí? Ellos son más finitos, son más flaquitos. Es lo que se encuentra después de un epimastigoto. Miren. Metacíclico. 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 ¿Está bien? Son formas infectantes para nosotros. ¿Está bien? Y estos son los amastigotos. Todos los puntitos azules son amastigotos. Ahí, por ejemplo, todos están ahí dentro de un tejido, ¿verdad? Se van multiplicando y en algún momento se van a tornar otra vez en tripomastigoto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay mucho. Esto, por ejemplo, ustedes van a ver, no sé si ven el año que viene, pero lo ideal es anatomía patológica. ¿Sí? El año que viene o en otras materias. ¿Argaña? ¿Ustedes no van a hablar de parasitología? Ah, el sífilis llegaron a ver, pero parasitología no, ¿verdad? La profe Alicia le gusta más carcinoma, más todo lo que yo ya sé de eso. Vamos. Miren, doctores. El periodo agudo, el número de parásitos aumenta de forma exponencial. Hay tripomastigoto en sangre y amastigoto en los tejidos. Como reacción del hospedero, se origina una inmunidad, así como toxoplasma, disminuye la reproducción celular y parásito circulante. Cuando esto sucede, se pasa al periodo crónico. El agudo, como el crónico, doctores,
hay distintas lesiones, no se olviden de eso, que son productos de la lisis de una célula. No se olviden porque les voy a explicarle a ustedes por qué aparece la cardiomegalia. El periodo agudo hay una intensa inflamación, se produce una gran cantidad de formas de amastigoto en reproducción de los diferentes tejidos. El periodo crónico, el parasitismo decrece de una forma importante, pero ¿quién no desaparece? La inflamación. Continúa la inflamación. En realidad hay reproducción de formas de amastigoto, ruptura celular, invasión de nuevas células, pero en un grado mucho menor que en la fase aguda. La desproporción entre el número de parásitos y la respuesta inflamatoria en este periodo hizo plantear una hipótesis de que las cardiomegalias o los megasíndromes es por un proceso inmunitario de hipersensibilidad tardía. ¿Está bien? ¿Por qué sucede eso? Vamos a mirar un ratito. Voy a poner en otros colores así para que ustedes entiendan mejor. ¿Por qué sucede esta hipersensibilidad? Es una de las hipótesis que se tienen. No se sabe si es así nada más, pero es algo, ¿verdad?, que se piensa y que es, vamos a decirle que es la más aceptada hasta hoy en día. ¿Qué es lo que sucede? Acá, por ejemplo, tenemos nosotros al parásito, este es el núcleo, kinetoplasto, la membrana ondulante, el flagelo. Ellos van a tener los antígenos, en donde los anticuerpos generados por la inmunidad humoral van a conseguir unirse al parásito y también inmovilizar. Lo inmoviliza y facilita su fagocitosis. ¿Se acuerdan todo de eso? Recuerden que acá hay algo que se llama... ¿Qué significa esta sigla? Perfecto. No se olviden de eso para entender qué es lo que pasa ahí. Recuerden que hay receptores en la membrana ¿de quién? De los macrófagos y células dendríticas o diferentes células del sistema inmunológico, en donde va a estimular una cascada de señalización dentro de esa célula. ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Sí? Para que ustedes recuerden. Ahora, miren qué es lo que sucede con un paciente con Chagas. Vamos a ponerle que este es una célula del corazón, un miocito. ¿Está bien? Este es el núcleo. Él también tiene antígenos. Son del mismo color de nuestro parásito. Significa que nosotros tenemos unos antígenos muy parecidos en el corazón, en el esófago, en el intestino, en el estómago, en el aparato genitourinario, muy parecidos a los antígenos que tiene el parásito. ¿Me conviene tener antígenos parecidos al parásito? ¿Sí o no? ¿Por qué, doctores? El anticuerpo puede estar uniéndose a los antígenos que se presentan en nuestras células. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una reacción cruzada. Por error, los anticuerpos se van uniendo a los antígenos que se presentan en nuestras células. Y no olvidar que yo le dije a ustedes que acá hay un segmento conocido como fracción constante. Además, también no olvidar que hay células como los macrófagos que tienen receptores, ¿sí?, que se unen a la fracción constante de los anticuerpos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, un receptor gamma DFC, receptor de fracción constante gamma. Vamos a ponerle IgG.
Los anticuerpos, nosotros también vimos la exposición que tienen también una función efectora, no solo la fagocitosis. También se habla de fagocitosis, activación del sistema de complementos, ¿de acuerdo? Pero entre las otras funciones efectoras también se encuentra la desgranulación. Esta desgranulación, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste que esta célula del sistema inmunológico libere sustancias antimicrobianas que van a tener un efecto, ¿sí? O van a tener una toxicidad, además por el parásito, por las células del corazón. Natural killer. El natural killer también tiene receptores, en donde también liberan, ¿sí? Las sustancias tóxicas para nuestro corazón. Este mecanismo que aparece gracias a la fracción constante se le conoce con estas siglas. ¿Quién se acuerda de estas siglas? ADCC. Vamos. Fuerza, Leticia, ¿no te acuerdas? ¿O alguien que tuvo la posición de los anticuerpos? Nadie. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Secretan estas sustancias antimicrobianas que van a tener un efecto colateral sobre el corazón, estimulando así entonces la inflamación, chicos. O sea, el corazón de un paciente con Chagas, con serología positiva, pero no está evidenciando todavía la cardiomegalia o cualquier megasíndrome, está teniendo una inflamación, pero todavía no se va a evidenciar con los exámenes de imagen que ustedes le están haciendo. Entonces, la cardiomegalia es un qué? Es un producto de qué? Un producto de una inflamación crónica. Por eso dice hipersensibilidad tardía. ¿Están entendiendo? Está aumentando de tamaño poquito a poquito. Es como si fuese una sacola de supermercado. Vos vas al supermercado, pega um biscoito, coloca dentro da bolsa. Pega uma caixa de bombom, coloca dentro da sacola. Compra uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, pones dentro de la bolsa. Agarras medio kilo de naranja, pones dentro de la bolsa. ¿Qué va a pasar con la bolsa si estamos continuando llenando con esos productos? Se va a romper, se va a rasgar. ¿Me entienden? Es lo que pasa con el corazón. Si no se rompe la pared del corazón, vamos a decirle que hay cardiomegalia. Estas lesiones que se van presentando, chicos, también van a estimular una activación de una inflamación, ¿está bien? Y va a desencadenar, ¿sí?, que vaya activándose otros mecanismos, como por ejemplo la cascada de coagulación. Esto va a desencadenar, por ejemplo, que vaya apareciendo este tipo de citocina. ¿Quién se acuerda de esta sigla? Muy bien. Factor de necrosis tumoral alfa. ¿Por qué se le conoce factor de necrosis tumoral alfa? Porque provoca necrosis. ¿A causa de qué? La activación de esto. Se van a formar pequeños coágulos que se van a transformar en trombos que se puede desprender del corazón y llegar, por ejemplo, en otros sitios anatómicos, donde pueden obstruir, por ejemplo, un riñón, un vaso sanguíneo del riñón, un vaso sanguíneo del cerebro, puede ser del vaso, cualquier lugar, intestino, pulmón, causando una trombosis o un accidente cardiovascular. ¿Están entendiendo hasta acá? Entonces, un aumento de corazón de mi paciente, que no, vamos a decirle que es una leve cardiomegalia, porque depende mucho también del tamaño, podemos decir leve, moderada o grave. Mi paciente tiene que hacer un tratamiento sí o sí. Tiene que tomar, por ejemplo, un AINES, un ácido acetil salicílico, una aspirina, porque tiene un efecto antiplaquetario. ¿Me entienden? Entonces el paciente tiene que tomar sí o sí para que no aparezca esto y no haya un tipo de trombo. Otro,
Pacientes con Chagas van presentando, por ejemplo, arritmias. ¿Sí? El corazón empieza a latir mal. ¿Por qué? Para que el corazón pueda latir, igual que el intestino que tiene ese movimiento peristáltico, después vamos a ver nosotros cómo funciona el intestino, esófago, tiene que haber neuronas que estén inervando, ¿verdad? Porque el cerebro, sí, el sistema nervioso central, es que tiene que mandar esa señal, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Las sustancias antimicrobianas, otra vez, que no son específicas, va a hacer lo siguiente. Va a empezar a hacer esta desgranulación y ¿qué va a acontecer? Va a llegar hasta las neuronas que están inervando al corazón y va a provocar una despoblación neuronal. Se va a ir perdiendo, va muriendo las neuronas que están inervando el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Las neuronas se van perdiendo y el corazón, en vez de latir de una forma normal, comienza a latir todo mal, las arritmias. ¿Está bien? Entonces, la cardiomegalia es un producto de ¿qué? De un daño colateral del sistema inmunológico más las lisis que están provocando los tripomastigotos sanguíneos que están saliendo. Es un conjunto, es una suma de todos. Va a provocar, por ejemplo, una remodelación de las cámaras cardíacas, va a causar una fibrosis, ¿sí? Va a causar una fibrosis en distintas partes del corazón, va a haber daño colateral del sistema inmunológico, en donde mi paciente, vamos a decirle, en vez de una cardiomegalia, puede morir por una muerte súbita. ¿Sí? Todo este proceso ocurre, ¿verdad?, durante la parasitosis. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? Bueno, último le doy receso. Acá, por ejemplo, miren. Dice, proceso inmunitario de hipersensibilidad tardía, que es la mediada por células, también se presenta, y autoinmunidad, que serían los responsables del proceso inflamatorio. Pero como ya se señaló, en este periodo el parásito es el responsable de la inflamación y de acuerdo con la intensidad de la infección se desarrollan los procesos inflamatorios. Bueno, acá por ejemplo, este le doy receso. Miren. Respuesta inmune cruzada, daño colateral, alteración de la microvasculatura, daño de miocardio y fibrosis y acompañando el daño del tejido nervioso. ¿Está bien? Todos estos efectos se presentan en una infección crónica por Chagas, por el Trypanosoma cruzi. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué hora es? Hoy nosotros empezamos un poco temprano. Vamos a hacer un receso ahora, ¿está bien? 25 minutos. Y tenemos la forma de inmunocomprometido. La forma adquirida tenemos la etapa aguda o el periodo agudo y tenemos el periodo crónico, solo que el crónico se vuelve a dividir. El periodo agudo, en el humano las lesiones más importantes son las células miocárdicas y de las neuronas. Hay destrucciones de neuronas en todos los procesos del periodo, pero es más intensa en la fase aguda este tipo de destrucción. Después de una primera infección hay gran cantidad de amastigotos reproduciéndose en prácticamente todas las células del organismo. Hay bastante tripomastigoto en sangre y la linfa. Invade células del sistema retículo endotelial. Uno de los órganos más comprometidos es el miocardio. Se produce miocarditis aguda difusa con gran compromiso de la célula miocárdica y del sistema excitoconductor. El tubo digestivo va a tener existe una miositis focal, que significa que hay un dolor focal en las paredes de la cavidad peritoneal. Va a haber compromiso del plexo nervioso intramuscular, que significa que los nervios que están inervando, si por ejemplo el tubo digestivo, que están ahí cerquita, van a verse también afectados. Son del sistema autónomo y sobre todo los ganglios parasimpáticos. En el periodo agudo también hay un sistema nervioso central afectado. Mi paciente va a presentar una meningitis multifocal, que significa que son diferentes tipos de focos de meningitis que se va a presentar, de células mononucleares. Entonces, en el periodo agudo
Aparte de encontrarse el corazón afectado, hay un sistema nervioso, tubo digestivo, prácticamente todo el cuerpo humano va teniendo este tipo de lesión. Los pacientes poquito a poquito van a ir pasando a la etapa crónica, periodo crónico. El periodo crónico se vuelve a dividir. Tenemos el periodo crónico indeterminado y el periodo crónico determinado. ¿Está bien? El indeterminado, doctores, es la forma asintomática. El crónico asintomático, el crónico sintomático. La aguda normalmente cursa con una forma asintomática. Ojo con esa parte. Por más que haya una destrucción de células en el hospedero, mi paciente no van a presentar normalmente las manifestaciones clínicas, excepto los niños o pacientes de corta edad. Pacientes de corta edad son los pacientes que normalmente presentan los cuadros. Cuanto más joven es el paciente, más sintomatológico va a ser y peor va a ser el pronóstico. Las manifestaciones clínicas que aparecen en un paciente crónico adulto y la forma determinada aparece en la etapa aguda, la misma cosa, cardiomegalia crónico, aparece también la cardiomegalia en niños en periodo agudo. ¿Qué significa? Es más rápido en ellos. Es mucho más rápido. Cuanto más jovencito, peor va a ser nuestro caso. Cuanto más pequeño tu paciente, peor va a ser los casos. Van a presentar los síntomas sí o sí. Más sintomático en los niños. En adulto, el agudo es asintomático. ¿Está bien? Miren, el periodo por definición es asintomático. Los exámenes laboratoriales corrientes son normales. Hay una radiología simple y el electrocardiograma que arroja resultados normales. Como todo el periodo crónico, hay una baja parasitemia, títulos elevados de anticuerpos. La mayoría de los pacientes de 10 a 20 años después del periodo agudo evolucionan a la forma crónica indeterminada. Hay pequeños focos infiltrados inflamatorios con escasos parásitos. La mayoría de los órganos y sistemas mantienen su anatomía, que significa no hay un cambio morfológico muy importante de los órganos afectados. O sea, mi paciente cursa totalmente con una función normal, ¿sí? Entre comillas, ¿verdad? Normal, las funciones fisiológicas, anatómicas, como quieran llamarlo. Pero eso no significa que no hay alteraciones, solo que las alteraciones todavía no son evidenciadas. Todavía no es suficiente para evidenciar en un examen de imagen o también como manifestaciones clínicas. O sea, va, por decirte así, no, mi paciente con un megaesófago, el paciente con, bueno, en realidad todavía no hay megaesófago, vamos a decirle que todavía es una forma sintomática. Están los parásitos acá, pero él todavía no va a presentar el reflujo. Pero poquito a poquito esto se va tornando ya un megaesófago. Y ahí empieza a presentar las manifestaciones. Depende mucho de la, vamos a decirle, de la extensión de la secuela. Depende mucho hasta dónde llegó la secuela para evidenciarse o no. Por lo general, anualmente 1 o 2% de estos pacientes evolucionan hacia la cardiopatía, que significa de indeterminado a determinado. De cada 10 pacientes, 1 o 2 van a presentar una forma sintomática, que puede ser cardiopatía o mega síndrome digestivo. La mayoría de las personas, de 60 a 70%, se presentan en este periodo. ¿Qué significa? La mayoría va manifestando como cardiopatía o como mega síndrome digestivo. ¿Por qué le explico esto? Porque existen otros megasíndromes, como el megatracto urinario, el megaestómago, pero la mayoría van evolucionando a una cardiopatía o megasíndrome digestivo. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Y el 30 y 40% de las personas permanecen por toda la vida como con una cardiopatía o un megasíndrome digestivo. O sea, vive por mucho tiempo. Pero son personas que deben ser tratadas sí o sí. Son tratamientos paliativos. Miren.
Respuesta inmune cruzada y daño colateral. Va a haber un daño del miocardio, una fibrosis. Va a haber una alteración de la microvasculatura, donde va a haber una activación de la coagulación. Va a haber una isquemia del miocardio, donde va a haber daño del miocardio y fibrosis. Daño de tejido nervioso. Acá, por ejemplo, puede aparecer debido a la respuesta inmune que está teniendo aquí. Esa es la compañera de ustedes, que está tosiendo bastante. Pero ella está enferma. O sea, está muy mal ella. Porque hace rato está tosiendo ahí. Sí, quieren ir a verle porque le estoy escuchando que no está tosiendo bien. ¿Quién? Es ella, ¿verdad? Anda poco, ve. Va que... ¿Escuchan? ¿Escuchan? Vamos. Hay que ver. Miren, daño tejido nervioso puede causar una muerte súbita o una alteración de la contractibilidad. Por ejemplo, la respuesta inmune cruzada y daño colateral, la alteración microvasculatura, o sea, más, ¿no? Por ejemplo, más este daño y más este daño puede causar una remodelación de las cámaras cardíacas. Esta remodelación puede aparecer como arritmia, ¿está bien? Y causar otra vez la muerte súbita. O, en la mayoría de los casos, esto. Dilatación cardíaca progresiva hasta llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva, que también, ¿verdad?, sería una falla cardíaca. La insuficiencia cardíaca congestiva, que se entiende que poquito a poquito el corazón va siendo perjudicado y no va a ir bombeando suficiente sangre para otros sitios anatómicos. Hasta que mi paciente, ¿verdad?, entre, ¿verdad?, con ¿sí?, una falla multiorgánica o lo que sea. Miren. Infección crónica. Presentación continua de antígeno, va a haber reacción cruzada, ¿se recuerdan? Acá, por ejemplo, va a haber daño en miocardio y fibrosis, donde va a progresar una dilatación cardíaca y fallo cardíaco. Reacción cruzada, agregación plaquetaria, trombosis y disfunción endotelial. Va a haber perturbación microvasculares, donde pueden generar una isquemia miocárdica y otra vez daño miocardio y fibrosis. Daño de tejido nervioso, muerte súbita o incapacidad de la regulación homeométrica. ¿Está bien? Remodelación de las cámaras, donde va a haber otra vez una dilatación cardíaca o provocar una arritmia hasta una muerte súbita. Es lo que pasó una vez con una alumna, la mamá de una alumna que yo tuve, yo recuerdo muy bien. Me dijo, profe, ahora yo entiendo, sí, del por qué mi mamá, sí, había fallecido a la tarde, siendo que a la mañana nosotros desayunamos juntas y a la tarde recibo una llamada que murió. Sí, nunca, y colocaron ahí la causa de muerte en el certificado de defunción, pero nunca entendí. Ahora yo entiendo que ella con Chagas, ¿verdad?, tenía, ¿verdad?, una lisis celular, tenía la formación de trombos, ¿sí? Y ahora ya entiendo que ella había fallecido por culpa de esos trombos. Es muy importante saber eso, porque los pacientes con Chagas, que normalmente se presentan como una cardiomegalia, ¿sí?, más en hombres que mujeres también, eso también tengo que avisarle, aparece con mayor prevalencia en hombres y menos en mujeres. Miren, chicos, que son personas que continuamente van a presentar pequeños coágulos y es muy importante que hagan un tratamiento con anticoagulantes o, en todo caso, una aspirina. La aspirina, que es antiplaquetario, pero también tiene sus efectos adversos, un uso crónico de ese tipo de medicamentos. Por ejemplo, tomar una aspirina por mucho tiempo, acidez, úlcera, no va a poder pasar por cualquier tipo de cirugía porque se puede morir desangrado. O sea, todo un tratamiento paliativo. Normalmente no se hacen los tratamientos para curar, porque la misma cosa que toxo. ¿Qué tenemos más? En el caso de Trypanosoma cruzi, tenemos más daño que beneficios. Se evalúa riesgos y cuáles son los beneficios que puede generar el tratamiento. ¿Está todo bien? Ah, bueno, está bien. Entonces,
Hay más daño, gente. Hay más daño en este caso a los pacientes cuando hacen tratamiento con Chagas. Miren la forma cardíaca, la cardiopatía que aparece con mucha frecuencia. Se observa en este periodo una inflamación crónica, miocitólisis y fibrosis progresiva que compromete las 3 capas del corazón. Hay fenómenos de estasia, significa que el corazón no va a latir bien, embolias de microcirculación, donde van a potenciar el deterioro, ¿sí? Del corazón, deterioro funcional, ayudado por la alteración de la estructura miocárdica. La dilatación e hipertrofia de las células miocárdicas en compensación de las alteraciones funcionales lleva a una miocardiopatía dilatada. Es lo que ustedes están viendo acá. Esto sería la dilatación. Este sería una radiografía de tórax. Acá, por ejemplo, tenemos un corazón normal y acá tenemos una cardiomegalia. ¿Vieron cómo va aumentando de tamaño? Esto es por una remodelación de las cámaras cardíacas. La remodelación de las cámaras cardíacas o una dilatación progresiva del corazón va a favorecer la aparición del adelgazamiento o los aneurismas, como ustedes lo conocen también. Esto ocurre en especial en los ventrículos. Acá, por ejemplo, tenemos una aneurisma apical, donde en cualquier momento puede romperse y acá mi paciente puede desangrándose. ¿Está bien? Esto es lo que puede suceder. La cardiomegalia lleva a la insuficiencia cardíaca y esto favorece los trombos y émbolos murales, que al desprenderse provoca un tromboembolismo periférico importante, especialmente en riñones, pulmones, vasos y cerebro. ¿Está bien? Es lo que pasa. Periodo crónico, la otra forma clínica, ¿cuál es? La digestiva. Cuando nosotros estamos hablando de la forma digestiva, ustedes tienen el megaesófago y el megacolon. Miren el progreso del megaesófago. Normal, dilatación, más dilatado y ahora dilatación con elongación. ¿Está bien? Las lesiones afectan todo el tubo digestivo. Vemos que el esófago y el colon terminal es el que se ve más afectado. Los segmentos que tienen contenido más sólido, originando alteraciones motoras, anatómicas, así como de la absorción y secreción. La denervación parasimpática intraneural con las lesiones inflamatorias crónicas distribuidas en forma irregular va apareciendo. ¿Qué se entiende de esto? ¿Cómo se entiende en cristiano? Hay una despoblación neuronal, en palabras más sencillas. La despoblación neuronal que va apareciendo aquí, al igual que el corazón, va a hacer que este movimiento peristáltico se vaya ausentando, en especial en el colon. El colon, en donde vamos a ver nosotros que ya no va a tener ese movimiento, se va a ir reteniendo materia fecal, donde mi paciente va a ir presentando los fecalomas. Los fecalomas son pequeñas bolas de heces, donde otra vez va a entupir el colon y puede hacer que vaya apareciendo pequeñas vesículas parecidas a la diverticulitis. ¿Conocen las diverticulitis? ¿Sí? Van apareciendo y esas pequeñas vesículas que aparecen en la pared del colon pueden reventar. Si revienta esas vesículas, ¿qué es lo que puede suceder? La materia fecal puede llegar a la circulación sanguínea, la microbiota llega a la circulación sanguínea, donde el paciente de ustedes se puede ir complicando. ¿Entienden? Si hay una despoblación neuronal en el esófago, más con una dilatación progresiva, tu paciente, entre esas complicaciones que puede aparecer, es la regurgitación de los alimentos sólidos que fue consumiendo. ¿Cómo se entiende eso? Todos los alimentos que fue consumiendo vuelve otra vez. Pero en algunos casos, si es que vuelve, tiene que salir para afuera, tiene que ser expulsado al medio exterior. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo siguiente, puede llegar al aparato respiratorio y mi paciente puede acabar muriendo por un aspirado. ¿Me entienden? Entonces es muy importante eso, que los pacientes que van presentando esto tienen que tener mucho cuidado. Yo como médico, yo tengo que hacer una valoración clínica.
Una valoración clínica para evitar que llegue hasta este punto. Porque si llega a este punto es lo que presenta más complicaciones. ¿Y cómo? Haciendo unas preguntas que yo le voy a decir cuáles son, ¿verdad? Pero son formas que me pueden ir dirigiendo si es que mi paciente se está complicando ya poco a poco. Desde el punto de vista macroscópico, el segmento puede estar normal e ir progresivamente a la dilatación. Miren, megaesófago, megacolon, megaestómago. Y puede elongándose, dólico megaesófago, dólico megacolon. Existe hipertonía, disfunción del esfínter esofágico inferior desde el inicio de las alteraciones motoras, y en el colon la complicación más frecuente es la torsión, especialmente en los sigmoideos. Miren, estas son las fases evolutivas del megaesófago. Tenemos 4 fases. La forma anectásica sería sería un esófago normal. Es de calibre normal con pequeño retraso del tránsito. En el tránsito, ¿sí? ¿De qué? De los alimentos que van ingiriendo. Tipo, você pergunta para a pessoa ponchaga, quando você come, você sente que tem a comida parada por aquí? Sí, doctor. Entonces eso no está nada bien. ¿Por qué? Porque está teniendo ya una retención. El paciente que va teniendo esa retención es muy importante que yo ya le esté dando un tratamiento paliativo. ¿Para qué? Para que vaya evolucionando a estos tipos de estados. El segundo sería el esófago discinético. Acá hay una discreta dilatación, menos de 5 centímetros, y franca retención del medio de contraste, que sería este. Este ya es el discinético. Tercero, esófago francamente dilatado, en donde ya hay un aumento de tamaño, más de 5 centímetros. Acá ya hay una gran retención del medio de contraste y actividad motora reducida, que sería este. Acá, por ejemplo, el paciente ya te va a decir, mira doctor, alimentos sólidos no estoy consiguiendo tragar, estoy bebiendo mucha agua, eso también es muy importante. El paciente que va teniendo una dilatación del esófago tiene muchas ganas de tomar agua porque el agua le facilita vamos a decir, el recorrido del alimento sólido que pasa a pasar. Y otra queja que él suele tener es el reflujo que está teniendo. Al tener un reflujo, eso no es nada bueno. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico que se encuentra aquí, ¿qué es lo que pasa? Ya no se está cerrando. Al no cerrar los alimentos, ¿qué es lo que puede hacer? Volver otra vez. ¿Entienden qué le estoy diciendo? Entonces es muy importante ir preguntándole o haciéndole una valoración clínica a mi paciente. ¿Por qué? Porque yo no quiero que llegue a este estadio. Ojo con esa parte. Este estadio corresponde al dólico megaesófago. Los síntomas principales es la disfagia, que es la dificultad para poder deglutir, especialmente los alimentos secos, duros, lo que induce que mi paciente beba bastante agua, ¿sí? En caso de extremos, fuera de la dilatación del esófago, también se puede elongar, como ya le dije a ustedes, y además también este megaestómago, esta medida que evoluciona el megaesófago, la sintomatología se va tornando más fuerte. Las etapas avanzadas, que no es tan, ¿sí? No es tan, vamos a decirle, común en etapas avanzadas, lo que puede suceder también es que el esófago se rompa. ¿Me están entendiendo? Es igual que el corazón, se puede dilatar y romperse. Los pacientes también se desnutren porque no hay una buena alimentación. Las complicaciones pueden presentarse como la neumopatía, la esofagitis por irritación y excepcionalmente la ruptura, como ya le dije a ustedes. También puede aparecer varices esofágicas en algunos casos. El diagnóstico de esta afección es clínico, hay que hacer una valoración clínica, seria as perguntas que eu falei para vocês, que tem que falar para o paciente, y radiológico, ¿está bien? Puede complementarse con endoscopía, que no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque ya ver una dilatación del esófago y donde haya un debilitamiento de la pared esofágica
Con una endoscopía, ¿qué es lo que vos podés hacer? Podés romper, por eso tienes que tener mucho cuidado. Puede ser también por exámenes farmacológicos y registro de motilidad esofágica. É complicado, né? Porque o paciente chega com a queixa de refluxo, né? Sí. Aí você, a primeira coisa que você vai pensar. Mira, lo primero vos tenés que pensar como médica que una invasión, un procedimiento invasivo no es una buena idea para un paciente con un megaesófago. Sí, lo que vos tenés que tratar de evitar, por ejemplo, es a practicar cualquier tipo de procedimiento invasivo. Si vos le vas a hacer, es cuando no tenés otros elementos que vos puedas utilizar. Es lo mismo, te voy a dar un ejemplo. Gastritis por pylori. Lo ideal es hacer un procedimiento poco invasivo. ¿Cuál, por ejemplo? Hacer serología, el examen de aliento, exactamente, el examen de heces. Y no saltar ya a una endoscopía directamente. ¿Me explico? Porque, mira, si ya hiciste un examen de aliento, ya hiciste ya un examen de heces, buscaste ya los antígenos del Helicobacter pylori en las heces, cosa que usted hizo en el laboratorio, ya hiciste, acompañaste con una serología. Son 3 elementos que te va a poder permitir cerrar el diagnóstico, ¿sí?, del Helicobacter pylori y ya pasar el tratamiento. ¿Entendés? Ahora, si querés hacer una endoscopía, ¿sí?, hacer una endoscopía para ver si hay úlcera, también existen otros procedimientos que vos podés aplicar para saber si ya hay una herida abierta. ¿Entendés? ¿Está todo bien hasta acá? Sí, por eso hay que pensar un poquito, ¿verdad?, en métodos menos invasivos para los pacientes con Chaga o cualquier otra enfermedad que se presente. La otra forma es la colopatía. La colopatía chagásica es común en países endémicos, en Chile es más frecuente que la esofagopatía, a diferencia del Brasil, donde esta última es más prevalente. Por lo general, se presenta en la tercera o cuarta edad de la década de vida, significa que aparece a los 30, 40 años. Después de la cardiopatía, es la forma con mayor morbimortalidad. Los síntomas principales es la estitiquez pertinaz y progresiva. Estitiquez significa que no consigue defecar, ¿sí?, está todo tipo, entre comillas, estreñido. Otros síntomas son el meteorismo, no consigue digerir, tipo parece que lo que comió le cayó pesado, está ahí el alimento. Y disquexia, que sería la dificultad en la expulsión de la masa fecal. Las principales complicaciones son fecaloma, que ya le expliqué a ustedes, impactación fecal, significa que va acumulándose en algunos sitios del intestino la materia fecal, y otros trastornos motores por la denervación. Va a haber una forma conocida como acalásica, que origina, ¿verdad?, el colon por encima de ella, que se dilate. Y también la diverticulitis, que son parecidas a la diverticulitis, que serían los vólvulos. ¿Se acuerdan? Se puede elongar y el estadio más avanzado puede estar desde 3 a 7 días hasta 2 a 3 meses sin evacuar. Tipo, no puede defecar. Entonces, mi paciente acaba teniendo, ¿qué cosa? Una vía, ¿sí?, acá en el abdomen, en donde la materia fecal va saliendo por acá. Ya no por el ano, sino va saliendo por acá y tu paciente va a estar así colgado con una bolsita. Y eso no es nada bueno. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad otra vez de una infección, ¿sí?, en tu paciente. ¿Me están entendiendo? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? El diagnóstico presuntivo es la pregunta de mi paciente, ¿verdad?, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué tal de baño te estás yendo? ¿Estás teniendo dificultad? Sí, doctor. Estitiquez progresiva, no está pudiendo defecar. Meteorismo, no consigue digerir bien. Disquexia, que relata al paciente. El examen físico va a demostrar que va a haber una dilatación del abdomen, meteorismo y ocasiones fecaloma. Tipo, se va tocando y va sintiendo. Se confirma este estudio mediante radiología, ¿sí?, un estudio radiológico de colon, enema varicose simple con doble contraste. El diagnóstico diferencial se debe hacer porque hay un megacolon congénito, hay un trastorno congénito en el colon en algunas personas.
Puede ser un megacolon de altura, significa que no está en la altura normal, está más para encima. Y diversas causas de constipación crónica, entre las cuales hay que considerar una neoplasia o una enteroparasitosis, por ejemplo, una cariasis. Y dietas inadecuadas. Se puede observar megaduodeno en pacientes chagásicos crónicos que presentan como sintomatología un síndrome dispéptico. La forma congénita, ¿se recuerdan? La forma congénita, cosa que ustedes ya dominan de toxoplasmosis, es cuando el niño, por ejemplo, se infecta con Trypanosoma cruzi cuando la mamá se encuentra parasitada. La diferencia es que la mujer puede estar etapa aguda y crónica, continúe habiendo la probabilidad. La diferencia es, vamos a decirle que hay más probabilidad en la aguda que la crónica, pero la crónica sigue apareciendo todavía. Diversos factores influyen en la transmisión vertical, como cuál, por ejemplo, nivel de parasitemia en la madre, inmunidad de la madre, e inmunidad especialmente celular en el recién nacido, y las características morfofisiológicas de la placenta. Es lo que les expliqué a ustedes. Primer trimestre, ¿cómo está la placenta? Bien, es nuevita, es de calidad todavía, pero eso depende mucho del estado nutricional de la madre. Si la placenta está bien, entonces el parásito va a tener dificultad para atravesar. Pero ¿qué pasa que a medida está creciendo el niño dentro de la panza de la mamá? ¿Qué pasa con la placenta? Se va gastando, se va deteriorando. Entonces va aumentando la probabilidad de transmisión. ¿Me entienden? Eso es muy importante. El recién nacido puede aparecer o puede nacer aparentemente sano, pero infectado. Los recién nacidos prematuros con hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas, alteración en la coagulación, patología que se considera a algunos años como característica de esta afección, son un caso excepcional. La congénita puede aparecer en embarazos sucesivos. ¿Qué significa eso? Puede repetir, no importa. Puede aparecer, siempre hay que evaluar la probabilidad que este niño sea un paciente chagásico. En ocasiones, mi pacientito puede nacer asintomático y puede ir presentando las manifestaciones de una forma tardía. ¿Me explico? Puede aparecer cuando sea más adulto. Eso es inevitable para que ustedes entiendan. No se puede evitar. En algunas ocasiones, los prematuros son los que van a presentar una forma más grave. Pero los que terminan la semana de gestación o terminan el embarazo, los que realmente terminaron, pueden presentar tipo una forma tardía, pero los prematuros una forma más, vamos a decirle, prematura. Miren, infección inaparente, asintomático del 95% y clínicamente manifiesta al menos el 5%. Solo el 5% presenta la forma de Chagas aguda y normalmente son los niños. El periodo agudo de 1 a 4 meses. Y el periodo crónico, como ya le dije a usted, determinado y también indeterminado, que también se le puede conocer como latente. ¿Está bien? Los determinados sí puede aparecer después de 10 años. Sí, ya. Yo, profesor Carlos, de una forma sintomática puedo llegar a obtener después de 10 años esto. Yo, de una forma indeterminada, puedo pasar a una cardiopatía o un megasíndrome digestivo. La forma crónica indeterminada permanente se puede tratar y curar. No es que no exista una cura, existe, pero se ve que hay más efectos colaterales. Entonces, normalmente no es recomendable el tratamiento con las drogas. Pero en el caso que no se pueda, bueno, se da el tratamiento, pero tiene que saber el riesgo que conlleva el tratamiento antichagásico. ¿Está bien? Ahora, cardiopatía y megasíndrome digestivo, que puede ser subclínico o clínicamente manifiesto. Miren, puede ser benigna o puede ser maligna. Los pacientes con Chagas, por una forma maligna maligna significa que está todo alterado, puede llevar a al desarrollo de carcinoma. ¿Qué significa? Aumentar la probabilidad que mi paciente tenga un cáncer. ¿Comprenden?
Entonces es muy importante que el paciente también vaya haciendo unos exámenes llamados marcadores tumorales. Nosotros en el laboratorio le conocemos como marcadores tumorales. Tenemos la CA, 125, o sea, distintos marcadores se puede hacer en los pacientes. Por si acaso, ¿verdad? Si llega a presentarse. Entonces, miren, adquirida, congénita y del inmunosuprimido, que es lo mismo comprometido. La adquirida, aguda y crónica. ¿Qué le dijo el profesor? La aguda normalmente se cursa de una forma sintomática, ¿se recuerdan? Solo que si se presentan síntomas, estas son las formas sintomatológicas del paciente con el Chagas agudo. Esto aparece normalmente en los niños, como en el caso esto. Este es el chagoma de inoculación que le voy a explicar dentro de un rato. El periodo crónico, indeterminado y determinado. El determinado, cardiopatía y megasíndrome digestiva. ¿Cuáles son las otras formas? Tracto urinario y compromiso del sistema nervioso, que puede ser autónomo y central. ¿Está todo bien hasta acá? Acuérdense que el autónomo es el que va inervando los órganos. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que se va deteriorando. Si no se deteriora el autónomo, que es muy difícil, este se va deteriorando. Pero si se deteriora esto es porque Chagas está acá. Acuérdense que puede aparecer una cefalitis también. ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Quién está hasta acá? ¿Sí? Miren, periodo agudo sintomático puede ser por un chagoma de inoculación. En este caso, ¿por qué se presenta? Porque el barbeiro, el triatomino, el triatoma infestan, llegó a picar en una zona muy próxima al ojo. El chagoma de inoculación puede aparecer aquí o puede aparecer sobre la piel expuesta que no sea el rostro. Si aparece, por ejemplo, en la espalda, en los brazos, en los pechos, se puede confundir con algunas formas cutáneas, algunas otras patologías cutáneas. Forúnculo, ¿se acuerdan del forúnculo? Por Staphylococcus, erisipela, lupoides y pseudotumorales, donde todos presentan una adenopatía satélite. Se puede desarrollar exantemas y chagomas metastásicos, que significa se puede aparecer, puede diseminarse este chagoma a otros sitios de la piel. Ahora, en el ojo se le conoce, doctores, y esto es sí o sí porque esta es pregunta de reválida, es el signo de Romaña. ¿El signo de Romaña qué es? Es un complejo oftalmoganglionar. Oftalmoganglionar. ¿Está bien? Oftalmoganglionar. El complejo oftalmoganglionar se caracteriza de qué? Edema bipalpebral. ¿Está bien? Es unilateral, que significa que es un solo lado, donde va a presentarse un color violáceo, tipo moretón. Va a haber hiperemia conjuntival, que significa el ojo acá parece que se va y oscureciendo porque hay una hiperemia. Va a haber una dacriocistisis, que sería una inflamación de las glándulas lagrimales también. Y una adenopatía satélite, que normalmente es preauricular. ¿Me están entendiendo? Sería entonces una inflamación bipalpebral, una hiperemia conjuntival, va a haber un color violáceo alrededor y una inflamación de los ganglios linfáticos. ¿Está bien? Esto puede desaparecer. Este puede desaparecer, chicos. Normalmente los ganglios que están afectados son detrás de la oreja, aunque también puede aparecer otros sitios de los ganglios aumentados de tamaño, como por ejemplo infraclaviculares, esternocleidomastoideo o otros ganglios tributarios del sitio de entrada del parásito. No tiene pus y son discretamente dolorosos también. Esto desaparece, ¿verdad?, al mes, tipo va desapareciendo en un mes. Compromiso visceral, que normalmente aparece también en los niños, por lo general son los menores.
En la visceral se observa hepatoesplenomegalia, fiebre, poliadenopatía, anasarca, sería un hinchazo general, diarrea, signos bronquiales y cardiomegalia. A menor edad, más intensa la sintomatología. Y miren acá, mayor letalidad. Por eso, un niño no es bueno que tenga chagas. ¿Me están entendiendo? Habitualmente se desarrolla una meningocefalitis. Hay miocarditis, donde va a fluctuar, sería una arritmia, en donde vamos a ver esas alteraciones en el electrocardiograma. En caso más severo ya hay cardiomegalia, alteración importante del electrocardiograma e insuficiencia cardíaca congestiva también. Meningocefalitis, donde va a haber trastornos motores, sensoriales, convulsiones, vómito y hay una escasa alteración en el líquido cefalorraquídeo. Los casos fluctúan uno de otro. Chipu. Depende mucho de la edad, depende mucho del sistema inmunológico para ver estas complicaciones. Vamos a ir terminando ya. Miren. El número 1 es el triatomino. ¿Se acuerdan? El triatoma infestans. Pero eso no significa que va a ser el único vector biológico. La diferencia de malaria que nosotros teníamos solo el anófeles, ¿se recuerdan? En el caso de Chaga es diferente. Varios vectores pueden llevar en su estómago al Trypanosoma cruzi. Este es el amarillito, el número 1. Mire la distribución del vector. Entonces, las estrategias preventivas están más dirigidas al control de la población de este tipo de vector. Pero existen otros lugares que aparecen otros tipos de vectores y aparece más de uno. En el caso de ustedes, el triatoma infestan es solo una parte del problema. Ustedes tienen casi todos los vectores. Esto ya cambió, ya está una imagen un poco vieja, pero les cuento, ustedes tienen todos los vectores. Por ejemplo, le pueden poner el rojito, le pueden poner el azulcito. Ustedes tienen todos los vectores, ¿sí?, del Trypanosoma cruzi. Se centró más en esto, pero se vio que otros triatominos también pueden llevar el parásito en su estómago. ¿Vieron? Eso es muy importante porque con la migración de las aves se pudo observar que traían a la par a los otros triatominos. Fueron metiendo otros triatominos que nosotros no teníamos. Y hoy en día Paraguay, les cuento ya, doctores, que nosotros, aparte del triatoma infestan, ya tenemos los otros triatominos. Entonces, ¿qué significa? Chagas es una enfermedad reemergente. Chagas estaba controlado. Se hizo mingas, se hizo, vamos a decirle, visitas en zonas rurales, se controló la población, se erradicó, entre comillas, Chagas, pero hoy en día ya tenemos los otros vectores. ¿Por qué le estoy diciendo que se erradicó entre comillas? No es que no exista Chagas, hay todavía Chagas, pero el Chagas que nosotros tenemos son hijos de madres chagásicas. ¿Está bien? Estamos hablando de las mamás que tienen Chagas y que pueden ser hijas otra vez de otras mamás, de la abuela sería en este caso chagásica. ¿Comprenden? Entonces puede haber una transmisión. Entonces es muy importante eso. Hay que saber que estas personas todavía tienen una probabilidad de tener un hijo o una hija con Chagas. Es muy importante el control de ellas. ¿Está todo bien hasta ahora? ¿Sí? Ya estoy terminando, gente. Yo sé que están cansados, pero déjenme un ratito y ya les libero. Miren, existen distintas vías de transmisión. La forma más común es la vectorial. Tenemos la otra más común, la congénita, ¿está bien? Tenemos la transfusional, que no es tan común hoy en día por el control de los bancos de sangre, ¿está bien? Y además también las pruebas, ¿verdad?, que se puede hacer en un paciente para saber si tiene Chagas o no. Y también el de trasplante, que hoy en día está muy bien controlado, pero puede suceder en algunas ocasiones, no podemos descartar. Y una forma infrecuente, raro, la vía oral.
La vía oral sucede ¿cuándo? Cuando personas o algún tipo de comunidad, por la actividad o por la ocupación laboral o el tipo de trabajo que tiene, vamos a decirle, hace que consuma esas frutas, que es el azaí, ¿verdad? ¿Sí? Consuma de una forma cruda. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede ahí? La fruta puede tener las heces del triatomino. Y además también las personas que consumen deben tener también una predisposición. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que tienen una higiene bucal pésima, o sea, no se lava bien la boca, los dientes, donde van a presentar las encías inflamadas. Entonces debe haber una predisposición para que el Trypanosoma cruzi pueda llegar a la circulación sanguínea. Y es muy común en estas personas que trabajan en lugares donde hay mucha vegetación, es muy común que tengan estos malos hábitos higiénicos. ¿Están entendiendo? El azaí que ustedes comen o la caña de azúcar que vamos a decirle que ya son tratadas es muy poco frecuente. No es tan frecuente la transmisión oral en regiones en donde el azaí o la fruta sí no es tan común. ¿Común en qué sentido? Que no se cultiva. ¿Me entienden? Que no se cultiva, chicos. Por eso que el azaí que viene acá ya, por ejemplo, es procesado. Ya viene todo ya procesado. Entonces es muy difícil esa parte. Entonces, la vía oral, por la vía oral puede aparecer más en zonas rurales, en comunidades, en donde tiene este tipo de trabajo, como cuál, la caza de animales silvestres, la tala de madera o cualquier otro tipo de trabajo que implique que tenga que meterse en lugares donde hay mucha vegetación. ¿Me están entendiendo? En esos lugares, eso es muy importante. Ahí, por ejemplo, se habla de comunidades indígenas, podemos hablar de otros grupos, comunidades que están en esos lugares. Entonces ahí lo que se puede pensar en esta vía de transmisión. Mientras que la urbana no. En la urbana ustedes hablamos más de estos. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Último, el diagnóstico laboratorial se puede hacer por un método directo y también por método indirecto. La directa es de poco rendimiento. ¿Por qué, profesor? Porque miren, ¿en qué etapa de la enfermedad tiene que aparecer mi paciente? ¿Y qué tenemos más? ¿Asintomático o sintomático? Entonces es de bajo rendimiento. Pero si encuentro un caso sintomático, entonces puedo observar fácilmente los tripomastigotos sanguíneos. ¿Está bien? Este es el examen más, vamos a decirle que normalmente ustedes van a solicitar más. ¿Cuál es? La evidenciar, o sea, evidenciar la presencia de anticuerpos antichagásicos. ¿Está bien? O sea, lo que ustedes van a pedir es serología. Serología mediante una prueba rápida, inmunocromatográfica o también por una inmunofluorescencia o ELISA. Este no, doctores. Hemaglutinación indirecta no. ¿Está bien? Hay que saber qué es lo que ustedes van a encontrar en el mercado. Hemaglutinación no es algo que cualquier laboratorio te va a hacer. Es engorroso, laborioso. Implica muchos pasos para que ustedes entiendan. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros los bioquímicos hacemos más este o este. O le ponen serología. Serología para Chagas. Y ahí ya el médico, el laboratorio ya va a entender qué es lo que ustedes quieren. El niño con la forma sintomatológica, sí, ¿por qué no? Se le toma la sangre al niño y se hace un conteo. ¿Está bien? O en todo caso, vos haces los anticuerpos. Pero en el caso si fuese un recién nacido, acuérdate que los anticuerpos atraviesan la placenta. ¿Está bien? Medidas preventivas. Último, después ya todo es diagnóstico. Medidas preventivas. Existen 3 niveles de prevención de la enfermedad de Chaga. La primera son acciones que eviten la transmisión del parásito a personas susceptibles. La secundaria es prevenir el daño e incapacidad de los infectados y la tercera es disminuir la incapacidad instalada. La primaria, ¿en qué consiste? Evitar la transmisión del parásito a personas susceptibles. ¿Qué significa? Significa que tenemos que eliminar los
Los criaderos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar o revocar las paredes de las casas de estos pacientes. Colocación de pisos de madera y ventanas amplias o el cambio de viviendas nuevas. Sería la urbanización de esa población. ¿Está bien? O también, chicos, ¿verdad? Mejorar o tratar de, vamos a decirle a estas personas, ¿verdad? Que tienen un gallinero que se encarga de criar aves de corrales, que también el gallinero puede ser un reservorio de triatominos. Entonces tienen que tomar mucho cuidado para que no se lleguen a infectar. ¿Está bien? O sea, fumigar sería en este caso. La secundaria, ¿qué dice la secundaria? Prevenir el daño e incapacidad de los infectados. Secundaria es prevenir el daño e incapacidad de los infectados, significa, le detectaste la serología. Vos tenés ya la serología positiva de tu paciente con Chagas. Entonces vos tenés que tratar de seguirle a este paciente y tratar de evitar que se instale esa incapacidad. Sería darle los medicamentos para que no se vaya presentando las alteraciones. ¿Están entendiendo? La terciaria, ¿qué se entiende? Disminuir la incapacidad instalada. O sea, si tu paciente ya tiene una cardiomegalia, si ya tiene un megasófago, ya tiene un megacolon, tratar de disminuir esa incapacidad que ya se presenta en el cuerpo de esta persona. Por ejemplo, si ya tiene una cardiomegalia y no hay de otra como solucionar ya con medicamentos, entonces vos le pones un marcapaso. Es tratar de disminuir la incapacidad de que el corazón ya, o sea, la incapacidad de bombear sangre. Entonces el marcapaso se queda ahí. ¿Comprenden? Entre las primarias tenemos educación sanitaria, que es una forma más importante de prevención. Sin ella no hay control de la transmisión, aún aplicando insecticidas. Enseñanza sobre el vector higiene personal, manutención de las viviendas, importancia de la enfermedad, son conocimientos esenciales. Todo esto es primaria, doctores, ¿está bien? Y control del banco de sangre, desechando los casos positivos pesquisados mediante ELISA o inmunofluorescencia indirecta para la enfermedad de Chagas. Ha permitido disminuir este tipo de transmisión. Entonces, todo esto corresponde a la primaria y la secundaria que yo ya le dije a ustedes. Ya que la persona debe tener Chagas, entonces, o evitar la incapacidad que se instale o disminuir la incapacidad que ya está instalada. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? Excelente. Este es nada más, ¿verdad? Algunos ejemplos de diagnóstico. Entonces, esto ya dejo con ustedes. Este sería el examen directo. Miren, este que ya vimos varias veces. Y este sería la gota gruesa, doctores. Se toma unas gotitas del dedo, se coloca en la lámina, se va a desfibrinar, se hace una tinción con Giemsa, ¿está bien? Se lleva la microscopía y tiene una sensibilidad del 50%. ¿Qué significa? Un resultado negativo para gota gruesa no se debe descartar todavía, que sería un caso de Chagas. Lo ideal es hacer una serología. ¿Está bien? Bueno, este sería el indirecto, entonces esto ya es de más. Bueno, la siguiente semana hablamos del Leishmania y ya terminamos. Mas eu coloquei na plataforma.